Bienvenidos, hoy conoceremos sobre uno de los proyectos de investigación de nuestro catedrático. ¿Eres impulsivo? ¿Sabes controlar tus emociones? ¿Es bueno o malo ser impulsivo? Estas y otras interrogantes las responderá el maestro psicólogo Alan Alvarado García, quien en conjunto con dos investigadores desarrollan el proyecto de investigación Atención Plena e Impulsividad, un estudio controlado y aleatorizado. El docente Alvarado también pertenece al Registro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Asimismo, es docente de investigación y del taller de tesis de la ULADESH Católica. ¿Cómo está, doctor? Bien, agradezco esta oportunidad para poder difundir mi investigación bajo la afiliación de ULADESH. Maestro Alvarado, ¿cuál fue la motivación para realizar esta investigación? La impulsividad, bueno, se puede definir la impulsividad como un patrón de conducta donde el individuo realiza acciones rápidas sin planificación, es decir, sin medir las consecuencias. Sin embargo, obviamente, la impulsividad también puede ser digámoslo así, un mecanismo adaptativo, porque gracias a la impulsividad tenemos también el impulso que nos genera la voluntad, o posiblemente una situación por ejemplo, donde estoy en peligro, entonces necesito, obviamente, de mis impulsos para poder actuar. Sin embargo, cuando la impulsividad se vuelve patológica, es decir, cuando ya hay una conducta compulsiva, entonces es necesario, obviamente, poder, digámoslo así, diseñar estrategias para poder solucionar estos problemas. ¿En relación a qué? A que la impulsividad, obviamente, está relacionada con trastornos adictivos. Cuando las personas, por ejemplo, tienen trastornos adictivos o trastornos, por ejemplo, de sustancias, hay un impulso, obviamente, que ellos no pueden controlar por obtener la sustancia. O, por ejemplo, los trastornos alimentarios. En los trastornos alimentarios también hay un impulso que estas personas tienen, por ejemplo, atracones para poder comer. Entonces, la impulsividad en los últimos años se ha vuelto prácticamente un constructo muy interesante de poder investigar. Y en este caso, obviamente, la atención plena, que es, digámoslo así, una de las terapias cognitivos-conductuales de tercera generación, es, en este caso, una estrategia para poder, de pronto, contrarrestar estos actos impulsivos. La impulsividad está presente incluso está en la conducta agresiva, o también posiblemente, o está presente también, por ejemplo, también en el trastorno de personalidad. Entonces, es muy importante, obviamente, para poder estudiar, en este caso, este tema. ¿Qué métodos utilizó para medir la impulsividad? En este caso, utilizamos un instrumento que se llama la escala de Barrett, y la escala de Barrett mide la impulsividad en relación justamente a 3 dimensiones, que es la impulsividad motora, que es prácticamente cuando la persona actúa sin pensar, es decir, se deja llevar por las emociones del momento. También está la impulsividad atencional o cognitiva, que es cuando las personas tienen pensamientos intrusivos que obviamente les dificulta mantener atención. Esto se presenta mucho cuando en los trastornos de déficit de atención con hiperactividad. Y también tenemos obviamente la impulsividad por imprevisión, que es la tendencia que las personas tienen a no planificar, es decir, simplemente enfocarse en el momento presente y las cosas prácticamente o los impulsos son los que te gobiernan, ¿no? Entonces, en base a eso, en base a este instrumento, que obviamente fue validado para la población local, nosotros lo usamos para poder medir, en este caso, la impulsividad. Y como estrategia para poder contrarrestar los niveles altos de impulsividad, utilizamos obviamente la atención plena, un programa de atención plena entre 12 sesiones, obviamente donde las personas, en este caso los participantes, son estimulados con este programa para poder, digámoslo así, disminuir los niveles de impulsividad. ¿Cómo fue la elección de la población para realizar esta investigación? En este caso, realizamos nosotros hacíamos una convocatoria, en este caso por voluntarios. Ya habíamos trabajado, en nuestro grupo de investigación ya habíamos trabajado anteriormente con otras variables relacionadas también a la salud mental, en este caso el estrés, la ansiedad o el estrés académico, propiamente dicho, con estudiantes. Entonces, ya había antecedentes de que una institución educativa de localidad de Trujillo haber trabajado. Entonces, en este caso hicimos una convocatoria por redes sociales y también la misma universidad para que estudiantes puedan participar dentro de este programa. En este caso, prácticamente se unieron como 59 estudiantes, de los cuales pudieron participar 52, los cuales fueron divididos en 2 grupos para poder realizar el programa. Por ejemplo, de las 59 que se presentaron,
7 no fueron admitidos. ¿Por qué? Porque uno, ya habían participado anteriormente en otros programas, entonces ya sabían de la técnica, en este caso de la meditación mindfulness, entonces eso obviamente sesgaría los resultados. Otros, por cuestiones de horarios en los cuales fueron planificadas las sesiones, no pudieron participar, ¿no? A veces los inconvenientes en este tipo de experimentos está en relación justamente de alcanzar el número que nosotros nos concretamos, obviamente en un determinado lapso de tiempo. A veces tenemos que esperar prácticamente como un mes para podernos completar prácticamente con esa cuota que nosotros nos hemos fijado, ¿no? En este caso fue por voluntario. Por lo general, este tipo de trabajos se hacen en estudios cuasi experimentales, es decir, donde tú, por ejemplo, vas a una institución educativa o a una universidad, entonces tienes, por ejemplo, un determinado ciclo, y tienes la sesión A y la sesión B, entonces uno forma la sesión A, un grupo, que es el grupo experimental posiblemente, y el otro la sesión B, que es el grupo control. Entonces, de esa manera, cuando ya te pones de acuerdo, no hay ningún problema pues, en el caso de deserciones, ¿no? Pero cuando hay con voluntarios, a veces sí hay que tener digamos, un espacio de tiempo para poder esperar y alcanzar la cuota necesaria. Claro que también en el trayecto, a veces en otros estudios, no en este completamente, pero en otros estudios sí ha habido también en el transcurso del programa deserciones, y es parte de lo que se espera también. ¿Qué logros y resultados obtuvo con esta investigación? En relación justamente a los resultados, nosotros nos pudimos dar cuenta de que el programa era mucho más eficaz en la reducción, obviamente, de los niveles, si bien es cierto, redujeron los niveles de impulsividad global, de sus 3 dimensiones, pero más eficaz fue en relación a lo que disminuyó mucho más la impulsividad atencional o cognitiva, es decir, en este caso, obviamente, está relacionado con los pensamientos intrusivos que vienen a la mente. Entonces, en este caso, la atención plena, en relación justamente con sus mecanismos fisiológicos, activa una parte del sistema nervioso que se llama parasimpático, produciendo justamente un estado de relajación y calma. Ese estado de relajación y calma activa ciertas, digámoslo así, ciertas partes del cerebro, obviamente que van a generar, digámoslo así, un distanciamiento o decentering, como se dice obviamente en atención plena, de los pensamientos. En este caso ya no va a haber un juicio de los pensamientos, generando obviamente que estos pensamientos puedan de pronto no ser tan abruptos o tan disruptivos como suele a veces ser en la mente, ¿no? También disminuyó la impulsividad motora y la impulsividad por imprevisión también, y en forma global, pero sin embargo en la impulsividad atencional o cognitiva fue obviamente los resultados mucho más saltantes. En realidad la atención plena es una técnica que se ha venido usando hace ya muchísimo tiempo. En los Estados Unidos fue introducida prácticamente hace más de 30 años por el doctor Jon Kabat-Zinn en universidades norteamericanas. Y a partir de sus resultados positivos, prácticamente casi el 30% de las universidades norteamericanas emplean esta metodología para poder generar bienestar en sus alumnos, especialmente en ciencias médicas o ciencias de la salud, donde obviamente los niveles de estrés obviamente son mucho más altos por las exigencias académicas que estas carreras representan. Y en este sentido, obviamente, también se puede extender de pronto a otros ámbitos, ¿no? Como es el ámbito también, por ejemplo, en el caso de la población local, y específicamente cuando vivimos, por ejemplo, esta coyuntura que estamos viviendo en pandemia, obviamente los estados de aislamiento social, el temor al contagio y todas estas situaciones que estamos viviendo ha generado también que posiblemente los índices de ansiedad o de hasta depresión puedan haberse aumentado. Y en este caso, la atención plena o mindfulness también, según los estudios, se ha visto que es efectiva también para poder disminuir los estados de ansiedad, los niveles altos de ansiedad y depresión. Muchas gracias, maestro Alvarado, por transmitirnos sus conocimientos y los resultados de tan importante investigación. Esperamos poder tenerlo en una nueva Muchísimas oportunidad. Gracias. Más bien agradecido también con ustedes y con UNADES por, obviamente, apoyar siempre a la investigación.